Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Jorge Llano, soy coordinador de transformación digital en Macaya y hoy tenemos un webinar muy especial donde vamos a hablar de inteligencia artificial para las organizaciones sociales. Es un tema que me encanta, es algo que le veo muchísimo potencial. Hace muchos años, cuando trabajaba en Ruta N, nos hablaban de la cuarta revolución industrial y era algo que uno no veía tan claro y ya hoy en día ese tema de cuarta revolución industrial con los temas de inteligencia artificial, vemos que definitivamente eso sí está pasando. Entonces, mil gracias a todos por asistir. Vamos a proyectar un video de Macaya, que es bien importante. Entonces, por favor, Gina, nos colaboras con el video. Bueno, excelente. Les cuento que hoy estamos con Julián. Julián es un ingeniero electrónico graduado de la Universidad de Antioquia. Tiene muchísima experiencia en temas de inteligencia artificial y análisis de datos. Ha trabajado o está trabajando como científico de datos en temas aplicados. Entonces, muy bueno tenerlo para hoy. Y antes de que se me olvide, porque es súper importante, quiero invitarlos a que nos acompañen en TICSO 2023. Es un evento presencial que estamos realizando este año. Este año lo vamos a hacer en EAFIT el 28 de septiembre, donde vamos a tratar temas de inteligencia artificial, de equidad de género, temas de movilización de recursos. Vamos a tener una rueda de cooperantes. Entonces, todos están muy cordialmente invitados a que nos acompañen en este evento en septiembre. La información del evento ahorita se las vamos a colocar en el chat para que tengan más detalles del evento, tengan también el contacto y bueno, nuevamente cordialmente invitados a todos a que nos acompañen en el evento más importante de Macaya, TICSO 2023. Entonces, Julián, nuevamente bienvenido, súper emocionados de tenerte acá, conocer entonces los temas de inteligencia artificial, especialmente para organizaciones sociales. Bueno, cuéntanos entonces. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero yo comparto. ¿Me podrías dar, por favor, la autorización? Gina, ¿será que Julián Ya, ya. ya, ok, Sí, sí. perfecto. Eh, listo. Ahí supongo que ya están viendo, ¿cierto? Sí, sí, Bueno, pues como muchas gracias pues, Jorge, por la presentación. Ya sabemos pues, que el día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial. Y así como pocas palabras que la inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial es como un conjunto de tecnologías que nos permiten principalmente, pues que permiten principalmente a las máquinas a entender y a tomar decisiones como lo haría pues como una persona normal, natural, y lo hacen resolviendo problemas y realizando tareas de una manera inteligente con la menor interacción humana posible. ¿Eso qué es? ¿O cómo así? ¿O qué? Pues, o cómo lo podemos mirar? Y para verlo como de una forma muy sencilla, es que la inteligencia artificial la podemos ver como un asistente virtual que es muy inteligente, que pues puede, que nos puede ayudar a tomar
decisiones, o nos puede ayudar en tareas que sean repetitivas y nos puede sobre todo ayudar a resolver problemas en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Este asistente virtual sería como esa combinación de programas y de tecnología que va aprendiendo según pues, la información que le vas dando. Y como es un asistente pues, muy inteligente, nos puede primero ayudar a analizar grandes cantidades de datos en un tiempo muy reducido. Esto también nos puede ayudar a encontrar patrones que nosotros como seres humanos pues nos queda muy difícil ver en muchos datos y que pues nos vamos a demorar un montón de tiempo en descubrirlos y también nos puede ser como de gran ayuda a que podamos nosotros tomar decisiones y también nos puede recomendar acciones según los patrones pues, que se han encontrado en esos datos. Entonces, eso es primeramente como qué es la inteligencia artificial. Para hablar de qué es la inteligencia artificial, también tenemos que hablar de cómo funciona. Y si hablamos de cómo funciona la inteligencia artificial, tenemos que hablar primero de cómo se da, pues, o sea, cómo es la creación de un modelo de inteligencia artificial. Entonces, para crear un modelo de inteligencia artificial, primero se define el modelo, que es como una tarea, que es como la tarea principal que va a hacer el modelo de inteligencia artificial. Entonces, pues es como si tenemos una empresa en la que necesitamos, no sé, guardar las placas de los carros que están entrando a la empresa, entonces esa es la definición del modelo, que el modelo mire las placas, coja el texto de esas placas y los guarde en un archivo, ¿sí? O que sea como un registro de placas. Entonces ya luego de eso, de que se defina el modelo, se hace la parte del entrenamiento. La parte del entrenamiento se hace con muchísimos datos, entonces, por ejemplo, en este caso sería que le ingresemos a este modelo de inteligencia artificial las placas de los carros con las respuestas correctas para que él como que se vaya familiarizando pues con las placas y todo eso. Y después sigue el periodo de pruebas, que ahí es como que ya se dice si el modelo de inteligencia artificial realmente si está dando las respuestas correctas o las está dando incorrectas. Y si pasa el periodo de pruebas, finalmente se crea el modelo. Si no, se itera otra vez al entrenamiento y se vuelve a entrenar el modelo con los datos pues, que nosotros vayamos ingresando. Entonces ya sabemos pues cómo funciona, qué es y pues lo interesante sería cómo se usa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en este momento es algo que nos está permeando mucho, es algo que está en la mayoría de cosas que hacemos todos los días, pero es algo que ni siquiera sabemos que lo estamos usando. Por ejemplo, en la parte de los celulares, los que puedan desbloquear el celular con el rostro, ahí estamos utilizando modelos de inteligencia artificial para reconocer patrones de rostro. Por ejemplo, también en los traductores automáticos como Google Traductor, o sea, todos estos modelos de inteligencia artificial ya están muy intrínseco en herramientas que nosotros hace mucho tiempo usábamos, o sea, es algo que la inteligencia artificial es algo que de hace mucho tiempo se ha hablado, pero hasta ahora está como tomando forma de una forma como que sea abierta para todos. O sea, en este momento hay muchísimas aplicaciones y muchísimas herramientas que nosotros podemos usar día a día que nos pueden ayudar como en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria. ¿Sí o qué? Entonces, nosotros seleccionamos como algunas aplicaciones pues, que personalmente he usado, que personalmente compañeros han usado y que podemos pues como usarlas en nuestra día a día y que nos pueden ayudar como en nuestro trabajo. Entonces, las aplicaciones las separé como en dos grupos. La primera son estas de generación de imágenes. Estas de Cryon y Leonardo ahí son aplicaciones que son gratuitas, o son gratuitas y tienen como un número limitado de acciones, pero son aplicaciones que todos podemos usar. No es como Dalí, pues como Dalí que sí es paga y todo eso. Entonces, voy a ir mostrando cómo podemos usar estas aplicaciones. Entonces, esta es Cryon ahí. Sí, ok. Estas aplicaciones para, yo escondo esta barra por acá. Listas. Esto de Cryon ahí es una aplicación que nos permite crear imágenes respecto a un texto pues, que nosotros vayamos a ingresar, ¿sí o qué? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ingresar aquí el texto, ingresar pues qué tipo de imagen es la que queremos generar. También así es Leonardo. Aquí hay un texto y nosotros pues ya en ese texto ponemos pues como lo que queramos mostrar, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, algo que tiene muy bueno
está Leonardo ahí, es que te puede generar el texto que nosotros queramos poner. Por ejemplo, yo quiero ver, no sé, frutas amarillas. ¿Sí o qué? Entonces él te va a dar como unas ideas de lo que podemos poner en esa caja de textos para nosotros poner frutas amarillas. La mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial en este momento están en inglés. Entonces no es un limitante porque las podemos usar en español, pero sí puede ser un limitante pues a la hora de mirar los resultados. Entonces vamos a coger esta de acá, vamos a ver cómo la genera. Le ponemos aquí y vamos a generar. Por lo general, como vemos, por ejemplo, esta de Leonardo, esta tiene límite de usos. Estos límites de usos son como, esta creo que es por cuentas, pero por ejemplo hay otras que es como límite de usos por días. Esto es como para que la gente no se aproveche de eso y genere imágenes de forma pues continua todo el tiempo. Entonces esperemos un poco a que cargue. David, mientras carga ahí la imagen, Sí, para contarles a todos, sobre todo cuando estamos haciendo presentaciones en organizaciones sociales, uno a veces necesita imágenes. Entonces uno dice, ah, yo quisiera la imagen de alguna persona que esté estudiando, de alguna persona que esté en alguna parte en particular. Entonces, lo que te entiendo es que con estas descripciones uno escribe la descripción, yo quiero una persona sentado al frente de un computador que esté leyendo en el campo y él te saca la imagen entonces. exacto. Pues o sea, estas dos que estoy mostrando que son de libre uso, sí. Y también hay en esta parte de esto que es como en esta caja de texto, ahí también podemos poner el estilo de imagen que queremos, si es una foto, si quiero que sea una imagen realista o cómo quiero que sea la imagen. También está de Léxica Art. Esta tiene creo que unas limitaciones por días, pero también funciona de la misma manera. Aquí pongo en la caja de texto lo que quiera mostrar en la imagen. Acá pongo en Negative Prompt lo que no quiero que se muestre en la imagen. O sea, por ejemplo, lo que decía ahorita Jorge, que si quiero mostrar a alguien estudiando, pero no quiero mostrar ninguna marca, o quiero que esté estudiando en un teléfono móvil y que no esté estudiando en un computador. Entonces son esos Negative Prompt que ponemos. Entonces ponemos lo que queremos ver y lo que no queremos ver en la imagen. Eh, en la industria, por lo general, se usa es Dalí. Dalí es muy, muy poderosa, pero lamentablemente es paga, pero es demasiado poderosa y es pues como esta que se volvió viral, pues que mostraban imágenes que uno no sabía si eran real o eran mentira. Eso es como por la parte de generación de imágenes. Esta de Smashing Logo, esta es una herramienta con la que no podemos crear un logo, o sea, no es como que con esta aplicación ya vamos a crear un logo, no, pero nos va a dar como una ayuda de qué queremos ver en el logo. Sí, o que antes, por ejemplo, al inicio cuando nos registramos, nos va a preguntar como, bueno, cómo queremos que nuestro logo sea. En este caso, pues yo ya me registré, entonces pues no me voy a volver a pasar por ese lado, por esa parte, pero nos va a preguntar como si queremos que sea minimalista. Yo puse todo que fuera como abierto, como para que mostrara como la mayor cantidad de cosas posibles. Aquí ponemos el nombre. Yo creo que el nombre de mi marca se llama Elefante, porque sí. Y le damos crear. ¿Sí o qué? Entonces, cuando le damos crear, él acá te va a crear como varias opciones de logo que podemos poner. Estos logos obviamente son logos que podemos usar y son logos que podemos tomar como parte inicial para crear como nuestra marca o el logo de lo que necesitemos usar. Por ejemplo, si le damos clic a alguna, podemos editarla, podemos editar los colores, podemos ver cómo se va a ver en ciertos tipos de productos. Pues es una aplicación muy buena como para ver cómo podemos crear un logo y cómo lo podemos usar. Listo. Ya Y sobre todo para organizaciones que en las organizaciones sociales tenemos tanta limitación en el recurso humano, que a veces no tenemos la forma, por ejemplo, de pagarle a alguien para que nos pueda ayudar con algunos temas importantes. Si estoy, por ejemplo, creando un producto o un servicio, pues eso nos ayuda mucho a poderlo gestionar nosotros mismos al interior de las organizaciones sin tener que estar de pronto contratando a alguien y teniendo de pronto más claro ya la idea, ya podemos llegar y hablar con alguien y aterrizarla. exactamente. Pues, o Ajá. sea, la verdad, todas estas herramientas para crear imágenes son herramientas que nos sirven primero como para tener idea de lo que podemos hacer,
también las podemos usar en presentaciones, también podemos, pues porque son libres de copyright, o sea, son aplicaciones que podemos usar demasiado y que nos pueden ayudar como a no tener tanta infraestructura para poder crear algo o crear una imagen. Ujú. Listo. El otro tipo de aplicaciones son las aplicaciones que ya es con procesamiento de lenguaje natural, es decir, que nosotros vamos como a tener una interacción más de escribir o de hablar con estas aplicaciones. En este caso, primero vamos a hablar de Jenny. Jenny es una herramienta que se puede usar para crear como escritos, pero de una forma más académica. Es decir, si ponemos, por ejemplo, eh, sí, el procesamiento del lenguaje natural. Sí, ok. Entonces él, cuando nosotros ponemos eso, va a empezar como a poner texto. Sí, ok. Nosotros ese texto lo podemos traducir, pues, por ejemplo, el español. Entonces, pues él nos va a estar como mostrando como lo que podemos, pues lo que ha encontrado, pues como en varios papers o en varios documentos, pues académicos sobre el tema que estamos hablando. También esto es muy chévere porque podemos mostrar que nos muestre otro, pues podemos como, o sea, con esta herramienta podemos tener como ese primer empujón para empezar a escribir algo. Cuando uno va a escribir algo académico, por lo general se empieza a limitar con la información. Esta aplicación también nos permite citar texto. Entonces, pues es una aplicación que para escribir textos que sean de forma académica es muy buena y nos puede dar como ideas para comenzar a escribir texto. No nos va a crear el texto, porque, o sea, hay que ver la inteligencia artificial más como una herramienta que como algo que nos va a hacer nuestras tareas. O sea, va a ser la herramienta para nosotros poder iniciar el texto, poder citarlo, y pues es muy buena en la parte académica. La otra que vamos a mostrar es esta de Interviews BI. Esta, esta es una herramienta que nos va a ayudar como tal en la parte de entrevistas de trabajo. Entonces, esta es muy fácil de usar porque solamente en esta caja pues, de texto hay que poner como la descripción del trabajo al que vamos a aspirar o al que nosotros vamos a generar. Por ejemplo, a mí esta aplicación me la comentó alguien que trabaja más haciendo entrevistas que como alguien que va a realizar la entrevista como tal. Entonces, nosotros solamente en esta caja de texto vamos a poner la descripción del trabajo. Yo saqué una por aquí de LinkedIn. Entonces, uno solamente pone la descripción del trabajo, genera las preguntas y entonces ahí te va a hacer una pregunta. ¿Sí o qué? Entonces, pues, para no demorarnos, la voy a poner aquí. Entonces me dice, ¿puedes dar un ejemplo de una ocasión en la que haya gestionado con éxito múltiples tareas y prioridades en un puesto administrativo? ¿Sí o qué? Vamos a ver si me puede. Hay que pediste un rol de quién, ¿cuál era el rol que había Ah, subido? sí, no, no lo expliqué mucho, es verdad. El rol que puse es de una persona que, pues, o sea, el trabajo que puse ahí era de una persona que va a ser como un asistente administrativo en el área de recepción y ofimática, que utiliza herramientas como Excel, como manejo de correos electrónicos, también que coordine agendas y pues todo el caso. Entonces, cuando ponemos eso, nos va a generar estas preguntas y ya lo que nosotros tenemos que hacer es hablar. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, para responder esta pregunta, entonces yo voy a decir, vamos a darle permitir. Entonces yo voy a decir que pues yo he trabajado yo he tenido éxito en tareas, no sé, escribiendo correos electrónicos, escribiendo textos, haciendo presentaciones y ya, ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ya después de que le dé acá Submit for Feedback, entonces hay dos ventanas, una que es de feedback y una que es de Sample Response. Entonces, en esta de feedback, lo que vamos a ver es o sea, las recomendaciones que me hizo a la respuesta que acaba de poner. Sí, ok, entonces las recomendaciones que me hizo fue que
Su respuesta proporciona un ejemplo general de las tareas que he gestionado con éxito en un puesto administrativo, como escribir correos electrónicos, textos y crear presentaciones. Sin embargo, habría sido más eficaz si hubiera dado ejemplos concretos con detalles sobre las tareas y cómo las gestionó. Entonces, pues, por ejemplo, si nosotros vamos a tener una entrevista, empezamos a resolver las preguntas así, aquí en feedback nos va a decir como las cosas que que podemos cambiar a la hora de la entrevista y en Sample Response vamos a tener la respuesta que hubiese sido mejor dar. O sea, nos va a dar como una respuesta que hubiera sido como más exitosa. Entonces, por ejemplo, esta de este Sample Response dice, he tenido experiencia gestionando con éxito múltiples tareas y prioridades en un puesto administrativo. Por ejemplo, en el puesto anterior fui responsable de varias tareas administrativas, como la gestión de correspondencia por correo electrónico. O sea, este feedback y esta respuesta ideal, por decirlo así, se van a tomar en cuenta de lo que yo hablé y de lo que yo respondí en ese minuto. Esta herramienta, como lo dije ahorita, se puede usar también de la forma contraria. O sea, si yo voy a dar una entrevista y quiero saber qué preguntas hacer, pues pongo también la descripción del cargo y lo que hago es preguntarle y saber más o menos cuál es la respuesta que me va a dar el usuario. O sea, en los dos pares es una muy buena herramienta como para la parte de entrevistas de trabajo. Otra Eh, también muy importante es esta de CopyAI. CopyAI es una herramienta que nos va a ayudar a crear texto para publicidad, para publicaciones en redes sociales, para branding. Entonces, por ejemplo, en esta herramienta de acá también es lo mismo. Tenemos una caja de texto en la que le vamos a dar como una descripción de lo que queremos hacer, de lo que queremos mostrar. Y respecto a esa descripción, pues podemos hacer un post como más interactivo en Instagram. Yo muestro. Como en Instagram o en alguna otra red social. Por ejemplo, yo acá tengo un ejemplo que dice este acá. Entonces también es en inglés, pero la podemos usar en español. Entonces dice, dame la descripción de una foto de una publicación en Instagram. Sí, ok, entonces aquí ya estoy siendo muy directo pues en lo que quiero que me muestre. Que esté en español sobre mis cajas biodegradables. Sí, ok, o sea, yo tengo un producto de cajas biodegradables y quiero hacer una publicación en Instagram. La descripción que quiero más o menos poner va a decir que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, presentamos nuestras cajas biodegradables como una solución ecológica y sostenible para tu negocio. Nuestras cajas están diseñadas para reducir el impacto ambiental y ofrecer una alternativa eco-friendly que refleja los valores de tu marca. Entonces, esta parte es la parte que más o menos yo quiero que esté en la descripción, pero pues quiero que en esta herramienta lo que me va a dar es primero ay, bueno, esta ya no me dejó. ah, Espero a ver si me deja. No, pues yo creo que sí. Igual Sí, lo que veníamos hablando de esta tecnología en inteligencia artificial, la gran mayoría de herramientas que tenemos son pagas, solamente que al inicio dan unas capacidades, sea porque en los días, por ejemplo, podemos trabajar 3 o 4 documentos o nos dan al mes ciertos como dólares, por decirlo así, para poderlos utilizar. Y ya en la medida que uno vuelva a esta aplicación un poquitico más de uso, ahí es donde le empiezan a decir a uno, bueno, esto se vuelve pago, como por ejemplo puede ser en estas herramientas como Copy, que ahí te está poniendo. Pero no sí, importa, cosas que eh, pasan. súper importante. No, súper importante tenerlo en cuenta porque igual esto es una tecnología que es accesible para todos, pero también tiene ciertas limitaciones en temas obviamente a veces no te permite, por ejemplo, cargar muchos documentos o no te permite hacer todo lo que quieras y ahí es donde te dicen, venga, póngase en upgrade y súbase a pago para que uno pueda seguir trabajando. Exacto, sí, pues en este caso pasó, pues como la usé para hacer pruebas, ya en este momento pues me está pidiendo que pague, pero obviamente el uso es después de mucho tiempo, o sea, yo es porque ya la venía usando hace mucho tiempo, pero bueno, sigamos. La siguiente es chat PDF, Jorge ahí va a tomar la palabra y nos va a Ah, explicar un poquito. sí, sí, porque quiero mostrarles.
algo especialmente para las organizaciones sociales. Voy a compartir acá mi pantalla para que puedan ver eh, por qué es tan importante. Ahí me confirman si la están viendo. Sí, Ok, listo. Cuando nosotros tenemos organizaciones sociales, muy seguramente estamos trabajando con proyectos, porque estamos buscando un proyecto de cooperación internacional y estamos investigando qué queremos hacer. Muchas veces estas convocatorias que nos llegan, y esto llegan, por ejemplo, muchos de los que están en Nodoka, pueden ver que las convocatorias nos están llegando continuamente. A veces es muy latoso tener que leer todo ese PDF, porque entonces uno dice, bueno, y entonces aquí qué hago, qué tengo que hacer, o cómo es que es la vuelta, alguien que me explique. Entonces, esta herramienta de PDF lo que nos da opción, y por ejemplo esta, lo único que recibe son 3 documentos al día. Ya cuando uno quiere meter el cuarto, ya no te deja, ya tiene que ser paga. Por eso les digo yo que esto tiene la mezcla pago gratis. Entonces, por ejemplo, es bien importante, acá subí una convocatoria, no subí las de Nodoka por una razón, porque la quería más difícil. ¿En qué sentido? En que esta está en inglés. Entonces, pero con las de Nodoka funcionan exactamente lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, cuando yo me meto dentro del documento, yo empiezo a decir, oiga, dígame de qué trata. Y entonces acá, aquí pues ya lo escribí para no tener que esperar como las respuestas, y ya está, pero uno le puede hacer cualquier pregunta. Entonces, por ejemplo, acá, cuando él va, busca dentro del PDF y te explica en un resumen claro de qué se trata la convocatoria. Y ustedes pueden ver que el documento está en inglés. Puede que yo no sepa inglés, puede que me dé dificultad, o puede que no lo quiera leer porque no tengo tiempo. Entonces acá pongo, dígame de qué se trata. Aquí dije, por ejemplo, cuáles son los requisitos. Entonces es el BAM y me dice que en la página 5 voy a encontrar estos requisitos que necesito para presentarme. Entonces, si yo me voy por acá para la página 5, acá voy a encontrar en español el resumen de qué es lo que yo necesito para poderme presentar. Entonces es súper bueno porque yo en el momento que yo quiero evaluar las convocatorias, no tengo que leerme a veces todo el documento, sino que yo puedo hacer un barrido rápido y decir si esta convocatoria me sirve, no me sirve, qué es lo que tiene. Ahora, por ejemplo, hice una pregunta adicional de cuál es el presupuesto, me explica entonces cuál es el presupuesto, le pregunté cuál es el plazo para presentarme o cuáles son los criterios de selección. Entonces, si ustedes ven, yo este documento que pues acá tiene 7 hojas que están en inglés, pues acá con unas preguntas muy rápidas, yo puedo leer, puedo saber si esta convocatoria estoy en la capacidad de presentarme, cuáles son los requisitos que necesito para poderme presentar la convocatoria, y nuevamente les digo, y acá dice qué página está. Entonces yo me paro acá, entonces él me lleva automáticamente, por ejemplo, en el plazo, me paro acá y él me dice qué es lo dónde es que está la información. Ustedes ven acá está resaltadita. Entonces es muy bueno poder trabajar con él porque obviamente esto sirve para cualquier documento. Acá, por ejemplo, montamos un documento pues de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Entonces yo le puedo preguntar algo al documento, por ejemplo, de cuántas organizaciones hay en Andes. Entonces él automáticamente me saca el resultado y me dice dónde está. Él hace un análisis de datos y me muestra dónde está, o me muestra, por ejemplo, cuál es el porcentaje. Yo le puedo preguntar toda esa información que necesito para poder entender los documentos, y él automáticamente me va respondiendo como todas esas dudas que yo tengo del documento. Entonces, es una forma muy fácil de poder hacer análisis, de poder entender qué es lo que hay, cómo puedo hacer para no tener a veces que este documento cuántas páginas tiene. Hasta aquí ya no dice. Pero entonces es muy fácil poder entender un documento, poder sacar algunas conclusiones, poder hacer algunas evaluaciones, y a partir de eso poder tomar unas decisiones, que era lo que hablábamos ahorita. La inteligencia artificial no nos va a hacer el trabajo, pero es una herramienta muy poderosa para que nos pueda hacer unos resúmenes, para que pueda darnos unas clasificaciones, para que pueda hacer unas traducciones, para que nos ayude a arrancar a escribir un texto. Entonces, esto se los quería contar porque especialmente en los temas de proyectos,
A veces cuando uno necesita como entender un poquito qué es lo que, a lo que me voy a presentar, es una muy buena opción para las organizaciones sociales. Eh, Listo, Julián, mil gracias. Voy aquí a parar este. Listo. Ahí voy a compartir otra vez. Bueno, muchas gracias. Ahí está bien, ¿cierto? Sí. Sí, sí, Listo. La otra que es muy importante, pues, en este momento y es como la la que más está, famosa. sí, la más famosa, la que está generando más de qué hablar es ChatGPT. Yo creo que ya la mayoría de personas en este momento la han usado, la conocen o por lo menos saben de qué trata y es porque es una aplicación que utiliza el procesamiento del lenguaje natural para nosotros tener como una forma de hacer preguntas. O sea, lo que hace esta aplicación es, nosotros al hacer una pregunta, él hace que ese texto que nosotros preguntamos lo haga de una forma entendible para esa aplicación y así nosotros poder tener como una interacción como si estuviésemos hablando con alguien de verdad. Entonces, ChatGPT es muy buena. Es una aplicación que nos da la ventaja de poder hacer cosas muy mínimas como preguntar algo que podemos preguntar en Google, lo podemos preguntar acá y nos puede dar más información. Y también nos puede hacer todo lo que hemos visto del procesamiento del lenguaje natural. O sea, nos puede ayudar en entrevistas de trabajo, nos puede ayudar a resumir texto. O sea, puede ser una gran herramienta que podemos usar, pues, o sea, para el trabajo y para nuestra vida diaria. Lo importante de ChatGPT es hablar de los prompts. Hablar de los prompts es hablar como el contexto o hablar de ese mensaje que lo va a entregar a esa aplicación de inteligencia artificial para que me haga un buen análisis un buen análisis o una buena búsqueda. Si queremos saber más de prompts o si queremos buscar prompts en internet, si buscamos prompts de ChatGPT van a haber demasiados prompts porque un prompt lo que es como el contexto o es como ese mensaje que queremos que ChatGPT entienda y que nos dé también una respuesta que sea clara, que sea concisa y que tenga las características que nosotros tenemos. Para crear estos prompts en ChatGPT hay como ciertos tips. Uno de los más importantes es darle un contexto a la pregunta que vamos a hacer. Otro también es darle un rol a ChatGPT, por ejemplo, decirle, vos vas a responder como si fueras un analista de datos o vos vas a responder como si fueras un programador. Entonces, dándole ese rol, ya le estamos diciendo bajo qué parámetros me va a escribir, pues me va a escribir la respuesta. Algo también que peca mucho la gente de ChatGPT es que el lenguaje en el que estamos hablando o en el que nos va a responder, o sea, para qué nicho de personas va a estar implementado este lenguaje. Entonces, pues todo esto de los prompts es algo que es muy importante a la hora de hacer como búsquedas claras y que nos traiga también información clara y pues para utilizar estos prompts también hay ciertas aplicaciones y también hay ciertas extensiones de Google que nos pueden ayudar. Yo creo que Jorge ahí nos puede hablar también un poquito de Ah, esta. total. Venga, venga, les cuento un poquito porque Julián dice algo súper importante y es el tema de los prompts. Cuando nosotros estamos trabajando con ChatGPT, eh, tenemos un problema y es que un prompt necesita, como decía Julián, tiene que ser algo que sea claro y que sea conciso. Entonces yo no le puedo preguntar a ChatGPT, por ejemplo, en el caso mío, eh, deme una dieta, porque en el caso de que yo le pregunte deme una dieta, pues me va a empezar a hablar de una cantidad de cosas que pues, sencillamente puede que ni me sirvan. Y yo necesito que las respuestas sean precisas, sean coherentes y sean relevantes para mí. Entonces, el prompt es como esa instrucción que uno le da y voy a compartirles acá un poquito de un ejemplo que yo tengo acá de un prompt. Eh, porque el prompt lo que busca es ser como súper específico en lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que vamos a trabajar ahorita que les voy a mostrar con la extensión que les voy a mostrar que tiene ChatGPT.
donde si ustedes ven acá en la instrucción que les doy a ChatGPT, vea, yo quiero que actúes como un escritor de contenido, le estoy dando un rol, le estoy dando un contexto de lo que quiero hacer y la instrucción que le estoy dando para que me dé la respuesta que necesito no es como escríbame un artículo, sino que les estoy escribiendo punto por punto exactamente qué es lo que quiero. Ahora, nosotros como organizaciones sociales, pues empezar a escribir todas estas cosas, pues a veces uno dice, uy, no, pero yo para ponerme a escribir toda esta instrucción es súper complicado y yo no tengo tiempo de poder empezar como a escribir todas estas cosas. Por eso les muestro la extensión. Pero lo que al punto que quiero llegar es que yo trabajo, por ejemplo, mucho con ChatGPT, ¿cierto? Y me ayuda muchísimo en el día a día. Me ayuda mucho, por ejemplo, cuando quiero mandar un mensaje y digo, venga, yo quiero mandar un mensaje de mis ideas. Él empieza a tirarme ideas. O yo quiero hacer un webinar, entonces dame como 4 títulos y yo escojo entre los 4 títulos cuáles son los que más me atrae. O quiero hacer un contenido, dame ideas generales. Él me suelta todas las ideas generales. Pero el caso es que es bien importante eh, tener muy claro cuál es ese prompt que yo quiero hacer para poder entonces tener la respuesta que yo quiera, ¿cierto? Eh, esta extensión que se las voy a compartir, esta extensión se llama AIPRM. Ahorita les paso el link. ¿Qué es lo que hace? Acá en este momento, en esta extensión, tenemos 3.867 prompts o órdenes. Acá yo no quiero, yo quiero, por ejemplo, escribir un artículo, ¿cierto? Y yo solamente acá necesito escribir el título de mi artículo. Entonces yo voy a escribir acá inteligencia y no tengo que escribirle todo eso que les mostré, sino que él automáticamente me empieza a generar el documento como yo lo necesito. Entonces, por eso les digo yo que el prompt, eso de tener que escribir la instrucción, darle el contexto, cuál es la data de entrada y cuál es la data de salida que yo necesito para generar ese prompt, a veces es muy latoso para poderlo escribir. Pero miren que en la medida que yo acá, por ejemplo, solamente le escribí el título de lo que yo quería y él automáticamente me empieza a generar como todo el texto que yo necesito eh, para poder construir, por ejemplo, el documento que requiero. Como les digo, esta extensión tiene muchísimos prompts, entonces yo quiero construir una estrategia de contenido, yo quiero definir un calendario editorial, yo quiero definir, no sé, venga, les muestro acá, porque es que la verdad es que es bien interesante todo lo que tiene. En temas de actividad, por ejemplo, todo esto son, yo puedo hacer temas de diseño, puedo palabras claves, puedo poner mercadeo, puedo poner operaciones, temas de contabilidad, configuraciones, en los temas de CRM. Entonces van a haber muchísimas opciones que yo tengo dentro de estos prompts que me van a ayudar a escribir algo que sea muy puntual para poder entonces escribir, tener como la información que realmente necesito. Ahora, cuando yo no tengo activado esto, y también les quiero como contar, vuelvo y les digo yo, por ejemplo, en los temas de proyectos, ayuda mucho también cuando yo quiero, por ejemplo, definir un objetivo, pero no lo tengo muy claro, o tengo una lluvia de ideas y no sé qué escribir. En ChatGPT, por ejemplo, yo puedo decir, vea, una orden muy precisa es, vea, escríbame mejor este párrafo, y este párrafo es como una cantidad de ideas sueltas que tengo y esto defínamelo en un texto de, no sé, 200 palabras para dejarlo consolidado. Entonces, por eso les digo yo que es bien importante tener como claro qué le estoy pidiendo a la herramienta para tener claro también la herramienta que me va a entregar a mí. Eso era como básicamente lo que les quería contar del tema de esta extensión y de cómo les puede funcionar a ustedes en las organizaciones sociales. Listo. Ya para ir terminando, yo creo que hay que hablar de esto de
de la ética y responsabilidad usando pues la inteligencia artificial y también usando el tratamiento de datos. Primero que todo es, antes de hablar de la ética y la responsabilidad que tenemos, un mensaje pues que les quiero dejar a todos pues es que tengamos como una responsabilidad de qué estamos mostrando nosotros en redes sociales, de qué son esas cosas a las que estamos ingresando con nuestra IP pública, porque todo eso deja huella digital. O sea, si nosotros subimos una foto algún día haciendo una actividad pues, que no queremos que se filtre en el futuro, pues obviamente vamos a intentar no subir una red social en que aparezca mi cara, mi nombre, porque lamentablemente en este momento, eh, o sea, nosotros no tenemos como mucha, o sea, cuando nosotros subimos algo a una red social, lo puede ver muchísimas personas y con esa foto, con ese post que hicimos, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces también la invitación es que ya tengamos mucho cuidado pues con lo que subimos en redes sociales, con lo que vamos a escribir en redes sociales, con lo que vamos a decir. Y en la parte de la ética de tratamiento de datos, eh, también pues es muy importante decir que la inteligencia artificial ya está pues obviamente en el tratamiento de datos en nuestras redes sociales. Pues hay muchísimas empresas grandes que se basan en de mercadeo solamente en el tiempo en que te quedas mirando una publicidad, en el tiempo, en los comentarios que hacen por redes sociales de pues de dichos productos. Entonces, pues en ese caso es ser como muy cuidadoso con lo que estamos publicando, con lo que vamos a opinar en Internet. Y no sé si Jorge tenga algo también ahí para finalizar esta parte de la ética. Total, total, súper importante. Es que estaba aquí escribiendo unas respuestas que nos están haciendo en el chat. En los temas de responsabilidad, de ética y responsabilidad con inteligencia artificial, y eso es un tema que muy seguramente podemos estar hablando en TICSO ahorita en septiembre, es porque igual esto, a pesar de que uno se emocione de tener la tecnología, y entonces uno dice, ay, entonces necesito montar unas fotos de Instagram, entonces venga, ayúdeme a montar las fotos de Instagram, o necesito hacer una estrategia para posicionar mejor mi página como organización social para que puedan encontrarme muchísimo más fácil, o por ejemplo, como en el caso de querer construir presentaciones que sean mucho más, que una inteligencia artificial me la pueda montar y yo pueda tener como acceso como a todo ese potencial que puedo tener, pero resulta que nosotros también tenemos una responsabilidad en ese tema y como decía Julián, pues hay un tema de privacidad que es importante porque pues yo ahí qué datos estoy compartiendo como organización social y qué sucede en esos datos en la inteligencia artificial cuando los está recopilando, o sea, eso qué manejo le está dando y eso qué tanta transparencia tiene en el tema de almacenamiento. Recuerden que uno no puede subir información sensible, o sea, ahí sí les pido como mucha responsabilidad en el uso de inteligencia artificial porque uno no sabe esa información cómo se está guardando y cómo se está utilizando. Lo otro que es importante es todos los sesgos que pueda tener el algoritmo. O sea, el algoritmo a nosotros nos responde, ¿cierto? Pero recuerden que, como decía Julián, esto es un proceso donde yo tengo un modelo, yo lo entreno y a partir de ese entrenamiento voy teniendo unas respuestas y voy validando ese modelo. Pero, ¿qué tanto sesgo tiene ese modelo cuando me está dando esas respuestas? Y yo, ¿qué tan responsable soy al utilizar la información que me está entregando la herramienta? ¿Cierto? Y cómo garantizo esa imparcialidad. O sea, recuerden que acá, vuelvo a lo mismo, tenemos un tema de utilizar, utilizar de la mejor forma posible lo que nos está entregando las herramientas, pero somos responsables también de eso, de cómo lo estamos haciendo. Lo otro que tenemos también es el tema de automatización, y es porque cuando uno habla de inteligencia artificial, muy seguramente habla de automatizar muchos puestos de trabajo. Pero ¿qué pasa con esas personas que hacían esos trabajos? ¿Cuál es la responsabilidad de las organizaciones sociales en asegurar que las personas que están en esos empleos
tengan un reentrenamiento para hacer nuevos roles que agreguen valor. La idea no es, como organización social, generar empleos que por ahí, como escuché en una noticia por allá en India, que una empresa despidió el 90% de las personas que tenía trabajando porque los chatbots sencillamente hacen mejor el trabajo en menor tiempo y con menores errores. Eh, no es presentable, sobre todo para nosotros, pues decir que vamos a automatizar los procesos, pero para despedir personas, sino más cómo hacemos para que esas personas se reentrenen y agreguen valor a nuestra organización. Y por último, el tema de responsabilidad, como les decía ahorita, es, bueno, ¿qué pasa entonces cuando una inteligencia artificial comete un error o hace cosas inesperadas? Pues, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De la inteligencia artificial que generó el error o de nosotros que estamos utilizando esa información? ¿Y cómo las personas son responsables de esas acciones que uno toma, por ejemplo, basados en las recomendaciones que hacen las inteligencias artificiales? Pues uno tiene un tema de responsabilidad ahí también fuerte. Listo, eso básicamente tenía que como agregar a esta conversación. Vale, Sí. No, igual listo. ya, yo creo que ya vamos terminando, ¿no? Sí, ya yo creo que aquí yo estoy, porque tienen este chat de preguntas y respuestas, tienen varias preguntitas, pero básicamente nos están hablando mucho de los prompts. Igual, este tema yo creo que no es cortico, o sea, esto es algo que yo creo que amerita como un pequeño instructivo para las organizaciones sociales de cómo generar un prompt, no tan fuertes y tan largos como los que les acabo de mostrar, pero sí como entender un poquito dentro de la estrategia, dentro de lo que uno tiene en la mente, cómo hacerle una pregunta que sea concisa y clara para obtener una respuesta coherente y que sea relevante, como ahorita les decía. Vale. Voy a responder acá para no escribir porque o sea, son como varias las preguntas, pero para dejarlas acá listas. El documento de los prompts, con mucho gusto les pasamos un pequeño instructivo, les podemos compartir el instructivo para que tengan entonces cuál es ese paso a paso que uno debe tener y cuáles son esas recomendaciones y les sirva entonces cómo hacerlo. Lo de la extensión, bueno, ahorita les compartimos también la presentación. Ahí van a encontrar como cuáles son esas herramientas que estamos utilizando y especialmente pues el tema de la extensión también vamos a pasarles también como una explicacioncita para que puedan activarla y desactivarla y puedan utilizarla cuando la necesitan. La versión ChatGPT, ustedes saben, es una versión gratis. Lo que pasa es que a veces colapsa porque medio mundo está ingresando para solicitarle algo. Entonces, existe una opción paga, sí, pero la opción paga es de $20 al mes, un poquitico carita, pero eso depende también de cuánto uso le estemos dando. Recuerden que, pues aquí vale como la publicidad, Microsoft es socio de la empresa que desarrolló ChatGPT y tiene integrado en el Bing a ChatGPT. Entonces, no es solamente por acá, por ChatGPT que puedan hacerlo, también pueden trabajar desde Bing. Yo personalmente utilizo mucho Edge y trabajo mucho con Bing y él hace una integración muy, 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 muy buena cuando trabajo con el Office 365. Entonces, el que quiera trabajar con Bing creo que lograría también unos resultados muy, muy similares. Por último, acá David están preguntando que de las herramientas que mencionaste para la generación de imágenes, acá me están diciendo que cuál es la que más recomienda para pintar un mural. No, yo creo que cualquiera. O sea, hay que tener en cuenta que estas herramientas de inteligencia artificial son más que todo como para esas primeras ideas. O sea, no es como que vamos a generar la imagen y ya la vamos a poner en el mural. No, o sea, es una idea que nos genera la inteligencia artificial. Si hacemos
un buen prompt pues, antes de montar la imagen, obviamente nos va a generar una de las imágenes que yo quisiera, pero así pues como recomendación, hay dos aplicaciones pues, que lamentablemente son pagas, que es Midjourney y Dalí, pues esas aplicaciones son como las que en este momento son como mejores y que más están testeadas, que generan buenos resultados. Y si querés pues una aplicación ya gratis, esta de Lexicart es muy buena si generas un buen prompt. Excelente. Em, por acá me están preguntando mucho el tema de los derechos de autor cuando se generan imágenes a través de inteligencia artificial. Yo creo que este tema es bien interesante. Yo creo que hay una conversación muy buena desde Tixo que se va a hacer en temas de inteligencia artificial y creo que los invito a todos para que vayamos a Tixo y tengamos, por ejemplo, ese tipo de conversaciones de el tema de los derechos de autor, de cómo esas imágenes que se generan, entonces, cómo quedan. Eh, la de copia ahí tiene derechos de autor, la respuesta es no, porque es una generación por inteligencia artificial, entonces en estos casos es de libre uso. Listo. Eh, sí, la pregunta que están diciendo acá que si queda grabada, sí, queda grabada. Nosotros normalmente el lunes estaremos compartiéndole este video y también la presentación a todos los asistentes. Entonces, los invitamos, normalmente queda en YouTube. Eh, aquí dice ustedes, espérate, a ver, yo leo. Bueno, esto de gestión con ChatGPT para que salga más económico la opción paga, no. Como les digo, lo que los invito es a que utilicen de pronto Bing y muy seguramente con las negociaciones que está teniendo Microsoft con con ChatGPT vamos a lograr a final del año, yo no sé si ustedes han visto y los invito a que si no revisen lo que está sacando Microsoft de Copilot, es una nueva suite de ofimática donde pues va a tener la integración entre lo que es Office 365 y con inteligencia artificial, súper poderoso, pero por lo menos en este momento yo les recomiendo que la versión gratis de ChatGPT es muy potente y realmente les puede servir sin problema. No creo que tengan la necesidad de llegar a la parte paga. Listo. Ahora por acá nos están diciendo que no es ético hacer en IA. A ver, dice, antes uno hubiera creído que pedirle a alguien que escriba un párrafo y usarlo no era ético, ahora eso cambia. Sí, o sea, yo creería que esas partes de ética, nuevamente, creo que hay mucho tema que conversar acá. No es fácil porque esto es algo que nos pegó muy rápidamente. Si ustedes hacen las cuentas desde noviembre del año pasado, es que empezamos con este boom de ChatGPT. Muchas de grandes empresarios en el mundo han solicitado que paremos un poquitico inteligencia artificial para poder entender bien cuáles son las implicaciones que tiene. Entonces, esto todavía apenas estamos asimilándolo, estamos entendiendo esto qué implicaciones tiene, pues si ustedes tienen hijos o jóvenes que están en universidad o en el colegio, pues saben que esto tiene un tema súper fuerte con los muchachos y en el trabajo también. En el trabajo también este trabajo es mío o este trabajo lo hace la inteligencia artificial y ahí es la importancia de que estemos nosotros pendientes de esas respuestas, de esa responsabilidad que asumimos al utilizar la información que nos generan. Esto sigue aquí en las preguntas para abajo y el tiempo se nos va. Yo les voy a tratar de responder estas últimas preguntas por acá por la caja de preguntas y respuestas. Pero antes de que se me olvide, quisiera agradecerles a todos por la asistencia, por habernos acompañado durante este rato. Esto, vuelvo y les digo, no es un tema que podamos cubrir en una hora. Creo que fuimos muy ambiciosos antes para explicarles muy rápidamente qué era inteligencia artificial, mostrarles rápidamente un par de herramientas que no son todas porque hay muchísimas herramientas disponibles
Entonces, era como mostrarles un poquito el potencial que puede tener como organizaciones sociales, cuánto esto nos puede servir a nosotros en la gestión del día a día. Como les digo, en los temas de proyectos es súper importante. Ustedes no se imaginan ChatGPT lo que ayuda a aterrizar un poquito cuando uno tiene, por ejemplo, algo que uno no sabe cómo trabajar o cómo escribirlo. Ayuda mucho por lo menos a dar esa línea base de cómo uno podía abordar unos temas de formulación. Vuelvo y les digo, no es para que ChatGPT lo haga, pero sí para que uno pueda de pronto aterrizar un poquitico qué podemos hacer. Y nuevamente, invitarlos a TICSO. 2023, estamos en septiembre, lo vamos a hacer en EAFID. Este tema de inteligencia artificial lo vamos a trabajar ahí. Y antes de cerrar, darle las gracias a Julián por regalarnos su tiempo, por compartirnos un poquito de su experiencia. Vuelvo y les digo, esto en una hora no se cubre, pero por lo menos dimos una pincelada inicial a este tema y esperamos que a futuro podamos hablar nuevamente de esto, de aterrizar un poquitico casos más prácticos para que ustedes los puedan utilizar en el día a día. Pues, Julián, mil gracias por acompañarnos. No, con gusto. Entonces, hasta una próxima vez. Mil gracias. Bueno, y nuevamente, todos los meses hacemos estos webinars, están todos cordialmente invitados y muchas gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Plataforma a nosotros nos ha permitido visibilizarnos, visibilizar el proceso de Salvaterra, contactarnos con más de 10 entidades de instituciones internacionales. Hoy estos niños ya van a contar 5 centros educativos rurales a donde no habíamos llegado, ya vamos a llegar a raíz de este acompañamiento con Londres. Cómo esto empieza a trascender el proceso donde la cooperación internacional sí es posible, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Los invitamos a ustedes, estas organizaciones que están empezando o que ya tienen experiencia, que se vinculen y que conozcan cada vez más de Macaya, de Nodoká, de la ASI y cómo la herramienta que tenemos como plataforma de cooperación internacional y de inversión es estratégica para todos nosotros.